Declaración de la renta. Esta serie de palabras acompañan a todo el mundo que viva y trabaje en España. Por lo menos una vez al año tienes que hacerlo. Pero es probable que nunca te hayan dicho cómo hacer la declaración de la renta o que pienses que hay triquiñuelas y formas de hacerlo. No te preocupes porque yo te voy a enseñar paso a paso, con ejemplos prácticos que verás más adelante, cómo puedes hacer tu declaración de la renta en 2021 de forma sencilla y rápida. Mi nombre es Ignacio Portillo, soy graduado en ADE, Administración y Dirección de Empresas, además de ser el director de mi propia agencia de marketing digital. Hoy voy a estar cambiando un poco de escenario. No vamos a hablar de marketing, sino que vamos a hablar de impuestos. Vamos a hablar en concreto del IRPF. Como te decía, más adelante, después de ver toda la parte práctica, vas a poder ver mi pantalla conmigo, voy a poner el simulador y vamos a hacer un par de ejemplos, ¿vale? Un ejemplo muy normalito para todo el mundo y luego un ejemplo un poquito más cañero. Tienes aquí abajo todos los minutos, por si no te interesa esta primera parte, ya te la conoces, que a lo mejor ya la has escuchado antes, y vas directamente a los ejemplos. Así que, dicho esto, dentro intro y comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es exactamente IRPF, ¿vale? Aquí lo tenemos. El primer punto, impuesto de renta sobre las personas físicas. Es un impuesto que es personal, es progresivo y es directo. Hay una cosa que tienes que conocer y es el hecho imponible. El hecho imponible es lo que se grava con V. Cuando decimos que se grava es que se pone un impuesto a esa cosa que ha sucedido, ese hecho imponible. En este caso, el hecho imponible del IRPF es el hecho de generar renta en un año. Entonces llega el Estado, hace toc toc y dice, a ver, ¿cuánto me toca a mí? Pero para esto, lógicamente, tenemos que ver cuánto has ganado, también tenemos que ver de dónde ha venido ese dinero, si han sido rendimiento del trabajo, si ha sido por alguna inversión que has tenido, pero a lo mejor también tú has tenido desgravaciones. Esta palabra igual te suena un poquito más, ¿no? Pues, por ejemplo, si eres un profesional como un abogado, cada año tú tienes que pagar una cantidad al colegio de abogados para seguir estando colegiado. Pues te puedes desgravar una cantidad que luego te comentaré. O, por ejemplo, si tú eres una persona muy solidaria y aportas a, por ejemplo, a colegios de huérfanos o alguna ONG, ese tipo de cosas, también te ayudan a desgravar. Pero ya hemos hecho lo más sencillo, que es definir qué es exactamente IRPF. Vamos ahora con el segundo punto. Pagar y devolver. A lo mejor no has hecho nunca una declaración de la renta porque no has llegado al mínimo, porque tienes menos edad de la necesaria o porque a lo mejor te lo hace todo tu gestor y tú no tienes ni idea. Pero seguro que te suena básicamente el resultado. A pagar o a devolver. Básicamente aquí lo que estamos mirando es si tú le tienes que pagar al Estado o él te tiene que pagar a ti. Vamos a hacerlo de forma sencilla. ¿Te acuerdas de lo que he comentado hace un rato? Que por un lado tenemos que poner en la balanza todo lo que tú has ingresado, ya sea por trabajo, por bitcoins, que lo vamos a tener aquí, luego lo comentamos, también por inversiones, vamos a decir más convencionales o más normales, pues puede ser un alquiler o lo que tú quieras, pero también tienes otro tipo de cositas, como por ejemplo, pues como te decía, si tú has aportado a una ONG, si has aportado a un colegio de huérfanos, si tienes algún tipo de colegiatura, también los impuestos que ya hayas pagado, lógicamente, porque tú, si estás trabajando en una empresa, recuerda que tú puedes decirles, oye, a mí reténme un poquito más todos los meses, que yo me gestiono mal el dinero, a mí reténme un 20, un 25, y luego a final de año llega Hacienda y a lo mejor resulta que hasta tú has pagado más impuestos de los que deberías y te dice, oye, pues nada, que te sale a devolver, que tengo que pagarte 1000 euros. Bueno, buena suerte con cuando te los pagues, porque va a tardar un poquito. Pero amigo, si te toca pagar, tienes que pagar ya de ya. Y aprovecho para recordaros una cosa súper importante. Si alguna vez tenéis problemas con Hacienda, multas, sanciones, pagadlas inmediatamente, porque sé que hay mucha gente, sobre todo aquí en España, que hace un poquito la técnica del avestruz, ¿no? De me tapo la cara y bueno, pues no pasará nada. Pero tú date cuenta que a Hacienda esto le encanta, porque Hacienda le tiene bien agarrado y dice, bueno, no pasa nada, yo voy añadiendo intereses de demora, voy añadiendo todo lo que necesite y esta persona tarde o temprano se lo voy a quitar de la cuenta del banco. Así que, por favor, temas de la renta de 2012, que seguro que hay gente todavía con algún problemita o lo que sea, ponéis un comentario aquí abajo y en lo que pueda ayudaros yo estaré encantado. Pero el mejor consejo que os puedo dar en todo el vídeo es que ante un problema con Hacienda, mejor pagar y quitarte de líos. Vamos con el tercer punto, trabajos, herencias, etcétera. Vamos a definir rápidamente cuál es el hecho imponible que sí que se grava en el IRPF y los que no. A lo mejor estás pensando, oye Nacho, he heredado pues una casa de mi abuela, entonces esto va aquí. No, amigo mío, eso iría en otro impuesto, que es el impuesto de sucesiones y donaciones. Ejemplos que sí que van a entrar en el IRPF, lo que ganas en tu trabajo, lo que has ganado por un fondo de inversiones, que tienes un dinerito colocado y resulta que, oye, este año te ha tocado pues 2000 euritos más, pues eso también va por ahí. Inversiones, incluso por ejemplo en criptodivisa, que lo vamos a ver ahora, pues ahora también se tienen que gravar. Y en general, todos los cambios que haya podido haber en tu renta durante este año, pues principalmente la gente normal lo que va a tener es pues un trabajo, a lo mejor acciones, a lo mejor
mejor un alquiler de un piso y dejamos de contar. Lógicamente, también entra en juego si tienes pues hijos a tu cargo que sean menores, si son personas que también tienen algún tipo de problema, como puede ser pues una enfermedad mental, una minusvalía o lo que sea, porque este tipo de cosas pues también desgravan, al igual que por supuesto tener familia numerosa, ya que no es lo mismo cuidar una familia de 10 hijos que una familia de 1. Y vamos a llegar ya al último punto teórico, que ya tengo ganas de empezar con la práctica, no sé tú, yo creo que tú tienes ganas también de ver el ejemplo, ¿no? Pues si tienes ganas, en vez de pasar el vídeo para adelante, ahora haz un pause aquí y pónmelo abajo en los comentarios que yo lo vea. Y así me ahorro un poquito más de teoría y vamos directamente a la práctica la próxima vez. Pero es que de verdad, este punto, dudaba de si ponerlo o no, pero es que muchos me habláis de temas de criptodivisa, de Bitcoin, de Ethereum, de Cardano. Oye Nacho, esto es blockchain, esto el Estado lo puede ver, esto tengo que pagarlo. Pues siento decirte que sí. Quizás hace 10 años o hace 5 años el Estado no sabía ni lo que era un Bitcoin, pero no mintamos, yo creo que a lo mejor muchos de vosotros tampoco lo sabíais. Yo, por ejemplo, empecé a conocer el Bitcoin cuando costaba unos 50 euros más o menos, aunque no invertí allí, que muchas veces me lo preguntáis también, yo invertí cuando costaba unos 4.000 dólares aproximadamente, aún así fue un buen punto de entrada. A lo que voy con todo esto es que en los últimos años el Bitcoin, principalmente es la criptodivisa más conocida por todo el mundo, ha crecido muchísimo y cada vez más inversores, tanto pequeños como grandes, lo tienen en su cartera. Esto ha llevado a que el Estado diga, espera, aquí tenemos que llevarnos una parte, eso está clarísimo. Con lo cual, ¿qué ha hecho el Estado? Pues ir directamente a los intermediarios. Te recuerdo que cuando tú estás comprando, por ejemplo, Bitcoin, Cardano o lo que sea, en el fondo lo estás haciendo a través de un exchange, como puede ser Coinbase, como puede ser Kraken, como puede ser Binance, el que tú quieras. Al final esos exchanges, que por cierto, muchos de ellos están en Estonia, como curiosidad, por si no lo sabes todavía, tienes aquí un vídeo en el cual te cuento todo sobre cómo tener una empresa en Estonia sin pisar el país. Pero bueno, ahora no estamos hablando de Estonia. Estamos hablando de criptodivisa. El resumen, que si tú tienes Bitcoin y en lo que es un año, Bitcoin o cualquier otra criptodivisa, voy a hablar de Bitcoin porque es la más conocida, ¿vale? Si en ese año tú has tenido una ganancia, es decir, tú, pues por ejemplo, metes 10.000 euros y resulta que a los 6 meses lo vendes y ganas, vamos a poner, en vez de 10, te devuelven 15.000, ¿vale? Pues tú has ganado 5.000 euros de ahí. Entonces, esa parte, ese dinero, tiene que estar grabado. Entonces tú no cojas esos 5.000 euros y digas, ¡buah, me lo gasto, increíble! No, porque a lo mejor hay un porcentaje que tienes que pagar al Estado. Y tú puedes decir, bueno, ¿y el Estado cómo lo va a saber? Yo no se lo digo. Es lo que te comentaba justo antes, el tema de los exchange. Los exchange, al ser unas empresas que están dentro del marco de la fintech y de todo el tema financiero y demás, es un marco legal que es muy complejo y que obviamente está pues muy ligado al Estado y al final puede coger toda esa información muy rápidamente. Así que luego hablaremos de eso también. Pero como te decía, ahora que hemos visto un poco la teoría más básica, aprovecho para recordar una cosa muy rápida que a lo mejor alguno me preguntáis en comentarios, y es aquello de, oye Nacho, ¿y si paso más de X días en Italia, porque a mí me gusta mucho Italia? Oye Nacho, ¿y los youtubers de Andorra? Bueno, pues tengo un vídeo en el cual analicé la situación de Rubius, uno de los youtubers más famosos cuando se fue a Andorra, te lo voy a dejar también por aquí, donde te cuento todo esto y te cuento qué 3 criterios existen para determinar si tú tienes que pagar tus impuestos en España o en otro país. Y te recuerdo que yo tengo una empresa fuera de España, pero sigo pagando aquí. Dicho esto, vámonos ahora con la práctica, que ya tenía ganas. Así que voy a coger el ordenador y nos vemos. Bueno, ya estamos aquí en el ordenador y lo primero de todo tengo aquí un pequeño esquemita. He tenido que rescatar algunos apuntes de la época de la facultad y la verdad es que este cuadro me gusta mucho cómo lo explica, así que vamos a verlo en profundidad. Mira, vamos a intentar seguirlo desde el principio. Es un cuadro muy resumido, así que por favor, todos los abogados fiscales, economistas, etcétera, entended que esto es un vídeo para la gente de a pie, que lo que queremos es hacer una declaración de la renta lo más sencillo posible, pero conociendo cómo se hace. Lo primero que tenemos que tener es la base imponible general, ¿vale? Esta base imponible general, vamos a decir, es como la cantidad grande, es decir, la parte donde va el trabajo, los rendimientos más habituales, y entonces ya tenemos esta cantidad, ¿vale? Lo primero que hacemos es meter pues otros incrementos que pueda haber, disminuciones, etcétera, como os he comentado antes, y con estas reducciones lo que conseguimos es la base liquidable general, ¿vale? Esto lo multiplicamos por la tarifa y nos da la cuota íntegra. A todo esto tendremos que quitar las deducciones, las retenciones y pagos a cuenta, que esto básicamente es lo que ya hemos pagado, ¿vale? Esto que os he comentado antes. Y luego tendremos que entender que, por un lado, tenemos la cuota general, la cuota, es decir, de todo el Estado español, y luego tenemos la autonómica. Os recuerdo que hay ciertas competencias, como en el caso, por ejemplo, de País Vasco, Comunidad Foral, etcétera, que están delegadas, y entonces no es muy distinto si, por ejemplo, es una persona de Bilbao o es una persona de Madrid, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos la base imponible del ahorro, que luego nos meteremos con ella, ¿vale? Pero principalmente quiero que os quedéis con lo siguiente. Hay dos tipos de base, la base general y la base del ahorro. Por otro lado, lo que tenemos que hacer es meterle pues las disminuciones o incrementos que procedan, y de esto tendremos las bases liquidables para finalmente ir llegando hasta abajo y poder tener esa cantidad tanto positiva como negativa. Aquí, por ejemplo, tenemos la escala general del 2012 y voy a hacer un pequeño inciso. En la mayoría de apuntes de facultad no suele estar actualizado. ¿Por qué? Pues porque cada año va cambiando, entonces que es un 0,5 arriba, un 0,5 abajo. De hecho, como curiosidad, tanto en Sistema Fiscal 1 como en Sistema Fiscal 2, que
que son las dos asignaturas más importantes ya de respecto a fiscalidad. En Fiscal 1 vemos todo lo que es el impuesto de la renta a las personas físicas, impuestos de sucesiones, donaciones, etcétera. En cambio, en Sistema Fiscal 2 se ve mucho más todo lo que tiene que ver con empresa, IVA, etcétera. A lo que iba con todo esto es que cada año los presupuestos, las leyes cambian siempre, aunque sea un 0,5 abajo, un 0,5 arriba, y por ello la mayoría de veces yo os recomiendo que no os preocupéis si no encontráis algo que esté actualizado, porque luego es tan sencillo como que el ejercicio final os lo haga el gestor o directamente con el software de la AEAT, que luego lo vamos a ver, que se os calcula automáticamente. Esto es simplemente para que entendáis las bases teóricas. Aquí, por ejemplo, como os iba comentando, tenemos la escala general del 2012, tenemos diferentes ejemplos de base liquidable, ejemplos de cuota íntegra y, pues, lógicamente, cuánto es el tipo que hay que pagar, ¿vale? Entonces aquí vemos ya, pues, qué tipos estarían aplicando, en este caso, en el 2012. Aquí tenemos un ejemplo bastante chulo, así que vamos a verlo. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo solemos trabajar los estudiantes de ADE o de Economía cuando vemos, pues, este tipo de exámenes. Aquí tenemos, por ejemplo, una hoja con rendimientos del trabajo, donde tendríamos estos rendimientos dinerarios, es decir, en cash, aquella cantidad que nos ha pagado la empresa. Aquí tenemos, pues, las retenciones que nos ha hecho, pues, por ejemplo, si nos han pagado 1.000 euros, nos han retenido el 10%, en realidad nos habrán dado 900, ¿vale? Es decir, tenemos que diferenciar el bruto del neto. O sea, tú, por ejemplo, cuando cobras en bruto es porque te están poniendo cuántos impuestos y demás, es decir, va todo incluido ahí. Pero en realidad lo que te queda a ti líquido, lo que te puedes llegar a gastar es, en este caso, el neto, ¿vale? El líquido, como se suele decir también. Aquí tenemos las retenciones practicadas y luego, importante, las retribuciones en especie, que esto todavía no habíamos hablado de ello. Las retribuciones en especie pueden ser muchísimo, puede ser desde que te dejen una casa, el coche, la gasolina, ticket restaurante, en definitiva, quien más, quien menos, todos tenemos retribuciones en especie, por supuesto también tema de regalos, etcétera. Para esto hay unas tablas, en esto no me quiero meter demasiado porque en realidad todo el tema de declaraciones de la renta y demás puede ser todo lo complicado que queráis, pero yo creo que la mayoría de gente que va a ver este vídeo lo que quiere entender es cómo funciona la declaración de la renta, cómo la puedo hacer y sobre todo cómo puedo intentar pagar un poquito menos de impuestos. Dicho esto, si el vídeo os gusta mucho, os haré una segunda parte mucho más profunda. Pero básicamente, para que entendáis cómo lo hacemos cuando hay un examen y demás, pues este sería el ejemplo típico, pero luego lo que vais a ver vosotros será algo, pues por ejemplo, aquí tenemos la página de la agencia tributaria donde tenemos toda la información y luego os vendríais aquí a un simulador, que en este caso sería este de aquí, donde únicamente con meter vuestro NIF, meter vuestro nombre, el estado civil, el propio sistema ya os lo calcula todo, es decir, os va a sacar la propia declaración de la renta ya creada, ¿vale? Y vosotros lo que podéis hacer ahí es cambiar algún dato, pues por ejemplo, si habéis visto que falta, que os han puesto menos dinero de lo que habéis recibido en verdad, que bueno, eso nadie lo diría, yo creo, pero imaginaos que habéis pagado a lo mejor 10.000 euros a una ONG y no lo han reflejado, pues es tan sencillo como añadirlo vosotros. Lógicamente el Estado te va a pedir un papel que acredite eso, siempre que vosotros donéis dinero a una ONG o que hagáis una aportación a un fondo de huérfanos o este tipo de cosas, siempre os van a dar un documento para desgravar, al igual que en vuestro trabajo a final de año seguramente, o cada mes, depende de cada uno, os dan una nómina y os da la cantidad que os están pagando, la cantidad total, y luego las retenciones que se están practicando y los pagos a cuenta de la seguridad social, ¿vale? Pero esto es básicamente para que a final de año os den también un papelito que ponga, pues por ejemplo, Pepito Pérez ha cobrado 25.000 euros, de los cuales se le han retenido 7.500, no sé cuánto por ciento, y entonces con eso tú ya tienes una prueba para el Estado de que, oye, tú has recibido esa cantidad de dinero y tú has pagado ya una cantidad de impuesto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver un par de ejemplos súper rápidos, nos vamos a volver a la pizarra porque yo creo que va a quedar mucho más claro, y antes de terminar el vídeo, quédate porque te voy a decir un truquito que probablemente no sepas para pagar menos impuestos y te lo vas a perder, así que vamos con ello. Aquí estamos otra vez, vamos a ver este par de ejemplos súper rápido con la pizarra. Tenemos aquí a Kevin, 27 años, 25.000 euros de rendimientos del trabajo, vamos a poner que es un licenciado o ingeniero, ¿vale? Es decir, una licenciatura, una carrera, es decir, una formación superior. No tiene hijos, no tiene minusvalías, ha tenido 500 euros de beneficio de acciones de Apple, que eso veríamos luego por dónde iría por la base del ahorro, ¿vale? Simplemente para que veáis esta pequeña diferencia. Reside en la Comunidad de Madrid y no le han retenido nada, retenido con R, no D de detenido, no sabemos si a nuestro amigo Kevin le ha detenido la policía o no. Pero entonces lo que vamos a ver es cuánto dinero tendría que pagar Kevin por estos 25.000 euros, una vez descontado todo lo que haya pagado o no haya pagado. Pues tendría que acabar pagando 3.532 euros, concretamente el 14.13. Si a lo mejor os estáis preguntando, oye Nacho, ¿cómo has hecho esto? Es súper sencillo, ¿vale? La mayoría de veces se hace con simuladores en internet, aunque os podéis coger el papel, las tablas y empezar a calcularlo. De hecho, en los exámenes del sistema fiscal nos dejaban tener todos los papeles, todos los libros, todo lo que tú quisieras, porque al final no se trata tanto de memorizar, sino de saber cómo funciona. Aquí os he traído un caso muy sencillo, ¿no? Una persona joven, sin un salario muy alto, que además tampoco tiene muchos componentes de inversión ni demás, pero ¿qué sucedería si metemos un caso completamente contrario y con un montón de desgravaciones? Pues dicho y hecho. Bueno, aquí estamos con un ejemplo un poquito más complejo.
Este ejemplo de aquí es uno de los más típicos y más básicos de un examen de Sistema Fiscal 1, aunque en realidad habría muchas más cosas de esto, así que vamos a meternos al lío. Aquí no te voy a calcular cuánto es la cantidad a pagar, porque esto lógicamente no tendría sentido, ya que únicamente llevaría mucho trabajo hacerlo para que al final se ilustre un caso que no quiero que tampoco dé error, porque no quiero que estéis copiando lo que estamos haciendo aquí, sino que simplemente entendáis cómo funciona. Entonces, vamos a coger los casos. Tenemos aquí José Antonio, 50 años, 100.000 euros de rendimientos de trabajo, ¿vale? Vamos a suponer que no le han retenido nada. 25.000 euros que ha ganado en concepto de alquileres porque tiene varios pisos. Luego tiene 2.500 euros de beneficio de, vamos a poner Bitcoin, como podría haber sido cualquier otra cosa, pero vamos, 2.500 euros de beneficio. Tiene 3 hijas menores, vamos a decir que está separado, por ejemplo, porque en el caso de que estuviera casado podría hacer la declaración de la renta conjunta con su mujer, pero ya sería un poco más complicado. Tiene un coche de empresa, que se lo deja a su empresa básicamente, es abogado, pero trabaja en un bufete, es decir, es un profesional que está contratado, no es una persona, un profesional liberal, ni nada por el estilo, ni tampoco tiene su propia empresa, porque entonces eso iría por otro lado, ¿vale? Estamos hablando del sueldo, en este caso de José Antonio, 50 años. Y luego tiene una hija con una minusvalía grande, es decir, que tiene un grado mediante el cual esa persona no se puede valer por sí misma, tiene una pensión del Estado y obviamente pues va por otro camino. ¿A dónde quería llegar yo con todo esto? Pues este caso, como podemos ver aquí, es un caso bastante rocambolesco. Entonces vamos a analizar rápidamente cuáles serían como los puntos a favor y los puntos en contra. ¿Por qué lados nuestro amigo José Antonio podría evitar pagar un poquito más de impuestos? Pues a ver, lo primero que tendría que ver en este rendimiento del trabajo es si le han retenido o no. Ya hemos dicho que no le han retenido. Por otro lado, lo que tendríamos que ver es él, que es abogado, sí que se podría desgravar, como te he dicho, la cuota que él paga pues cada cierto tiempo, cada 6 meses, si no me equivoco, al colegio de abogados. Normalmente pues si es en Madrid, pues en Madrid, lógicamente, y si no, pues es en otro lado. Con esto creo que rondaba los 3.000 euros anuales aproximadamente, es una cantidad que se puede desgravar. Luego, a partir de aquí vamos a seguir viendo. 25.000 euros de alquileres, ¿no? Pues el amigo tiene bastantes pisos y ha ganado mucho dinero con eso. Pues lógicamente tendría que ver también qué tipo de ayudas, qué tipo de desgravaciones hay, pues por ejemplo, si ha alquilado esos pisos a gente joven, o si a lo mejor ha alquilado esos pisos y resulta que ha pagado ya por ello anteriormente. Entonces tendríamos que entender no solamente la parte de cómo está ingresando dinero, sino de cómo está pagando este dinero. Y luego, respecto, por ejemplo, al tema de las hijas e hijas menores de edad, cuando tú tienes hijos menores de edad se supone que tienes que seguir alimentándolos, que tienes que seguir cuidando de ellos, que siguen siendo un gasto para ti, con lo cual eso el Estado también lo tiene en cuenta, sobre todo si son personas que también están estudiando y que están al cargo. Incluso pueden ser mayores de edad, 18, 19, 20, 21 años, y pueden seguir estando a tu cargo porque vivan contigo y porque estudien una carrera, por ejemplo. En el caso de las hijas y de los hijos que tienen minusvalías, es decir, que llega un punto en el que el Estado reconoce incluso una discapacidad total, que esa persona no puede valerse por sí misma, pues lógicamente esa persona recibe una pensión que está completamente exenta, como tiene que ser. Y luego, por otro lado, hay una serie de bonificaciones porque se entiende que el coste de a lo mejor tener una persona contratada para que esté con tu hija, o a lo mejor es tener a 2 personas o fisioterapeutas o lo que sea, pues también es muy caro, y de esa manera también se intenta ayudar un poco a este tipo de familias. Este es un ejemplo bastante rápido, bastante, vamos a decir, complicado, entonces simplemente os pongo este ejemplo para que veáis que hay muchos casos muy variopintos y me juego lo que queráis a que vosotros no sois este caso de aquí, sois más el primero, ¿verdad? Así que, como resumen, ya sabéis, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, entender la base imponible general, la base imponible del ahorro, a partir de aquí, cómo podemos desgravarnos un poquito más. Lógicamente, lo que intentamos es desgravar todo lo que podamos legalmente. Para esto hay asesores fiscales que os pueden ayudar mucho, pero sobre todo esto suele ayudar cuando ya sois personas que tenéis mucho patrimonio o que ganáis dinero de muchos países distintos o de muchas fuentes distintas, trabajo, alquileres, inversiones, y llega un punto en el cual sí que puedes hacer ciertas triquiñuelas y ganar un poquito más y pagar un poquito menos de impuestos. Pero los casos normales, los casos, vamos a decir, el 90% de la población son muy sencillos, de verdad, no hace falta en la mayoría de casos contratar a un gestor, lo podéis hacer vosotros mismos. Os voy a dejar aquí abajo todos los enlaces, ¿vale? Para que entréis a la página oficial del Ministerio y podáis hacer vuestra declaración, vuestras simulaciones. Oye, si gano tanto dinero el año que viene, ¿cuánto pago? Oye, si yo tuviese un hijo y tengo un hijo el año que viene con mi pareja y hacemos la declaración juntos, oye, ¿cuánto pagamos? Te voy a dejar todos los enlaces aquí abajo. Y bueno, se me estaba olvidando, tú querías tu truco para pagar menos impuestos, ¿verdad? Pues mira, ese truco lo vas a tener en el primer comentario fijado, así que tienes que ir a echarle un vistazo ya. Te voy a dejar aquí, no sin antes decirte que si te apetece aprender sobre marketing, sobre empresa, tienes también un curso gratuito de más de 10 clases que si te ha gustado este pequeño vídeo te va a encantar. No te voy a decir más, tienes abajo el enlace con toda la info, y si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, compártelo con tus amigos, que ya viene la época de la declaración y no queremos que nadie se quede fuera. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Mantengo mi estilo castrado, pero se me va, Un punto parte en la sociedad. Como chinchando más, ahora no tanto más. Es el trueno, padre. Siete pañales, yo como una
Guatemala. Perdido, por tanto flash, dolido, por tanto hash, dolido, contando cash. Ey, nigga.